informe semanal referido a cotizaciones de índices y activos de mercado, podemos observar que si analizamos el comportamiento de las principales bolsas a través de sus índices, vemos que las alzas estuvieron concentradas principalmente en el lado de Brasil, con un 3,82% para la semana, obviamente todo por la semana que finalizó el 12 de mayo, ¿no?, de 2017. Seguido en incremento a través luego por el índice Hansen de China con un 2,78% y el índice Nikkei con un 2,25%. El resto de las bolsas emergentes de Buenos Aires creció un 1,57% y para las bolsas de Estados Unidos podemos observar que el crecimiento fue de 0,53 para el caso de una caída de 0,53 en el caso del índice Dow Jones y un 0,35 en el índice Standard & Poor's, y el Russell 2000 una caída del 1%. O sea, lo que podemos observar fue entonces una pequeña caída en todos lo referido a las bolsas de Estados Unidos, mientras que para las restantes monedas, con excepción de México, los restantes mercados, con excepción de México, tuvieron una leve mejoría, o una mejoría importante en el caso de Brasil. Analizando lo ocurrido en las monedas y a través del comportamiento de los ETFs, si analizamos el comportamiento del ETF del Dollar Index, el UUP, podemos observar que tuvo una pequeña apreciación el dólar respecto a la canasta de monedas. Y si analizamos respecto a qué monedas se dio esa apreciación, podemos observar de que se dio un poco a través del dólar australiano, muy poco a través de la libra esterlina, donde también se depreció respecto al dólar. Vemos que con respecto al euro también tuvo una pequeña depreciación, pero con respecto al yen también se apreció, es decir, se obtuvo una leve apreciación en prácticamente todas las principales monedas, pero en definitiva las variaciones fueron muy bajas, muy tenues, y por lo tanto fue una semana bastante tranquila en referencia a lo ocurrido en el ámbito cambiario. Si analizamos lo ocurrido con los principales principales commodities, y analizando inicialmente lo ocurrido con el ETF uso referido al petróleo, vemos que fue una semana con una leve suba, una variación positiva muy baja en relación a la semana previa. Si analizamos lo ocurrido con los commodities agrícolas, está en el caso del maíz, prácticamente cerró sin cambios en relación a la semana previa y en relación a la apertura. En el caso de la soja tuvo una pequeña caída, y en el caso del trigo también una pequeña caída junto a la soja, pero con valores variaciones muy bajas. Y si nos vamos hacia los minerales, vemos que el oro prácticamente cerró sin cambio en relación a la semana previa. En el caso de la plata tuvo una pequeña suba en relación a la semana previa, pero la variación también fue muy baja y fue positiva. En el caso del acero prácticamente tuvo una pequeña caída en relación a la semana previa, pero digamos que en la semana no hubo una variación de considerar importante. Entonces podemos ver entonces que el petróleo tuvo una pequeña suba, mientras que en el caso de los commodities agropecuarios de interés para nosotros, no para Argentina, fueron con pequeñas bajas, y en el caso de los metales con pequeños incrementos. Y ya para finalizar en el mercado local, analizando lo ocurrido en lo que serían inversiones de renta variable, podemos observar que el Merval nuevamente alcanzó valores, una suba importante, llegando casi a los 1.400 puntos, los 1.391, con una suba del 1,9%, es decir, medido en relación al índice Merval, esta suba fue un poco superior debido a una pequeña apreciación que tuvo el peso en relación al dólar. Si analizamos en realidad todos los índices que componen todos los activos que cotizan en el mercado local, podemos observar que tuvieron una suba en dólares del 0,86%. Ahora, si queremos analizar prácticamente en qué sectores se dio esta suba, dónde estuvo explicada la suba, podemos saber que principalmente estuvieron concentradas en el sector petrolero con un 3,64%, seguido por el sector de manufactura de origen industrial con un 3,4% y el sector de holding con 1,01%. Y finalmente, para saber otros sectores con incremento, fue el sector financiero. El resto de los sectores terminaron en baja, donde las bajas más importantes estuvieron principalmente en equipamientos para el hogar con un 0,15%, seguido por manufactura de origen agropecuario y con un 3,11% y un 2,85 y 83 en relación a lo que sería el sector de generación de energía y sector siderúrgico como las principales caídas de los sectores,
para lo que sería inversión en renta variable. Si analizamos un poco lo ocurrido con algunas tasas, podemos saber de que las tasas BIBOR, es decir, la tasa a la cual se financian los bancos, tuvieron una pequeña suba del 41 puntos básicos, es decir, pasó a un 24,53% anual, mientras que la tasa laboral, aquella tasa de los depósitos de más de $1.000.000, tuvo a 30 días en plazo fijo, tuvo una caída de 44 puntos básicos, alcanzando el valor de 19,25%. Esta es la cotización publicada por el Banco Central, o la última cotización publicada por el Banco Central a la fecha de análisis, ¿no? Mientras que por supuesto, esta semana recién tendríamos la licitación mensual y los pases prácticamente que no tuvieron cambios como viene ocurriendo en las semanas previas. Y finalmente los depósitos a plazos fijos continúan en promedio un 17,49% anual. Si analizamos la inversión en activos de renta fija, podemos observar de que los bonos en dólares tuvieron una leve caída y por lo tanto un incremento de los rendimientos exigidos, principalmente en los tramos más cortos de las curvas. Luego, si analizamos dólar link, ocurrió exactamente lo mismo comportamiento para los bonos en pesos y para los bonos en ser, es decir, la renta variable, la renta fija tuvo un pequeño ajuste en sus cotizaciones, lo que significó un incremento en los rendimientos exigidos en relación al cierre de la semana previa. Bueno, esto es todo lo que podemos observar entonces en estas semanas. Esperamos que tengan una buena semana y nos estaremos viendo la semana próxima.